altas. Entonces el juez de menor y el secretario se manejan con celulares de turno, están las 24 horas receptando llamados o con posibilidad de receptar llamados, y el secretario por lo general es el que atiende el primer llamado y comunica al juez la circunstancia que se le pone en conocimiento. Y para finalizar, como si esto fuera poco, también el secretario debe trabajar en la agenda de reuniones que tenga el juez. Por lo general tenemos 4 o 5 reuniones por mes con equipos técnicos, equipos interdisciplinarios, para resolver casos graves, casos particulares. Existe un equipo técnico forense perteneciente al Poder Judicial que hace seguimiento de casos derivados del juzgado de menores o de los juzgados de familia. Y cuando se presenta una situación grave que el juez debe tomar una decisión de internación, de egreso de un menor de un instituto, se hacen estas reuniones interdisciplinarias. También, por lo general, se hacen reuniones con ministros, con subsecretarios, con secretarios, con directores de institutos, con comisarios, jefes de policía, o sea, con todas las instituciones. Por lo general tenemos reuniones en forma mensual. No les aconsejo que sea secretario de menores. Con esto termino. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, ¿me puede comentar un poco de los institutos que hay en la provincia? O sea, el Instituto de Menores. Hay una institución allá en Villa Parque, si no me equivoco, es una institución que pertenece al Poder Judicial, que es para las chicas. Todos los institutos están a cargo del Poder Ejecutivo, de la Dirección de Familia, Familia, Minoridad y Adolescencia. Para las mujeres, para las niñas, está el que decís vos, el que se llama Sipas Guasi, que allí son internadas las niñas con distintos problemas, por ahí por fuga de hogar, por haber cometido un delito, por diferentes problemas. Por lo general son problemas asistenciales. Es muy poco el número de mujeres o de niñas que cometen delitos siendo menores, y allí están hasta los 18 años, hasta que cumplen la mayoría de edad. Después, para varones, está el Centro Juvenil Santa Rosa, que es para jóvenes que han cometido delitos. Y para niños hasta 14 años, el Instituto Huayna Huasi, que es el ex hogar tutelar, que por lo general se alojan o se internan niños en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, donde han sido abandonados por su familia o están faltos de asistencia familiar. Son los 3 institutos que tiene la provincia. Después Casa Cuna, pero Casa Cuna es para bebés, para niños de hasta 6 años. ¿En esos institutos solo están alojados? ¿Se les brinda asistencia psicológica? Tienen psicólogos, tienen profesionales, especialistas. A veces no tienen equipos, pero sí tienen psicólogos, trabajadores sociales. A veces tienen, a veces no. ¿Y están privados de la libertad? Los institutos de menores son las puertas abiertas en nuestra provincia. Hay otras provincias que ya existen institutos a puertas cerradas. Por ejemplo, en Tucumán tenemos el Instituto Roca, que es prácticamente una mini cárcel, y efectivamente están privados de la libertad, aunque se utilizan eufemismos como disposición, medidas tutelares, demora, son privaciones de la libertad. Eso está muy discutido, está muy en boga. Por eso todas estas reformas referentes a las garantías que deben tener los menores, ¿verdad?, ante un proceso penal. También se critica mucho la privación de la libertad en casos en donde no hay comisión de delitos.
chicos de la calle que son alojados en institutos, que aunque son a puertas abiertas, muchas veces cuando se escapan de los institutos, los jueces menores ordenan la demora o la ubicación o la aprehensión, y a veces permanecen en comisarías hasta que se realice una audiencia, hasta que se determina qué se va a resolver. Pero son efectivamente privaciones de libertad. Doctor, Sí. usted menciona sobreseimiento a los 18 años. ¿Para qué tipo de delito es? En esos casos, cuando son inimputables, se hace sobreseimiento por la edad. El menor es punible para ciertos delitos a partir de los 18 años, desde los 16 años, perdón. Hasta los 16 años, cualquier tipo de delito que cometa un menor no es punible. Es decir, no va a juicio, no va a ser condenado. Por más que sea el delito más grave, un homicidio, un abuso sexual agravado, cualquier tipo de delito, el menor hasta los 16 años no es punible. A partir de los 16 a los 18 años es punible para los delitos cuya pena, cuyo máximo de pena excede de 2 años. Es decir, de 16 a 18 hay una punibilidad relativa. En caso de delitos de lesiones, de delitos de amenaza, de daños, tampoco va a ser punible en menores de 16 años. Pero ya delitos más graves como robos, que son los más comunes, abusos sexuales, lesiones graves, homicidios que hemos tenido en la provincia, desde que yo estoy hace aproximadamente 6 años en la Secretaría Penal, y hemos tenido 5 o 6 homicidios, algunos dolosos, otros culposos, accidentes. Hemos tenido menores de 15 años que han cometido homicidios, y se investiga, se toman medidas, pero en esos casos el proceso termina con el sobreseimiento por la inimputabilidad, y el cierre de las medidas tutelares se hace a los 18 años por haber alcanzado la mayoría de edad. ¿Desde qué época es un homicidio, doctor? Porque el otro día lo escuchaba a Zaffaroni decir que los homicidios que se habían cometido en el país en los últimos 10 años, cometidos por menores, no me acuerdo bien si eran menores de 16 años, 18 o menores de 16, eran realmente escasísimos. Él hablaba de una cifra, creo, de 10, no sé cuántos años. Y te digo, del año 2004 que yo estoy, los primeros años hemos tenido 2 o 3 homicidios, hasta el año 2007. ¿De menores? De menores en contra de otros menores. Pero bueno, 16 años en adelante. Hubo, ¿De 16 años? tuvimos un punible, una chica, una joven que lo mató su padrastro. Obviamente no se puede dar el nombre porque son menores. Un menor de 15 que mató a otro menor de 15 en la unidad 9. Un accidente de circulación. Después otro menor que apuñala a otro en una pelea. Esa es de la novela. Pero No, hubo otro esa del es la novela, otro no, juzgado. ya. Hubo otro del otro juzgado. En la zona norte. ¿De la octava? En una En pelea. la octava, sí. Hasta uno a otro. Y ese todavía está tramitándose. Ese está todavía. Todavía se está tramitando. Sí. Lo que el doctor quiere dejar bien en claro es que hay 3 categorías de menores. La ley 2278, modificada por la 22803, Sí. del artículo 1 al 4, ha establecido 3 categorías de menores. Los menores inimputables hasta 16 años, todo lo que hagan, la ley presume iure de iure, sin admitir pruebas contrarias, que son inimputables, que no pudieron comprender la criminalidad, que no pueden dirigir su acción. Lo que planteaba el menor, de 16 a 18 años, están los menores de punibilidad relativa. ¿Por qué se llama de punibilidad relativa? Porque para determinados delitos serán punibles y para otros no. ¿Cuál es el límite? Cuando el menor cometa delitos hasta 2 años de prisión,
se considera inimputable y tendrá el tratamiento de los menores de 6 años. ¿Qué pasa si el menor comete un delito de más de 2 años? Allí será punible. Ahora bien, ¿necesariamente se le aplicará una pena? No, porque también la ley 22.278 establece que cuando se lo eleva a juicio, en el juicio se declara la responsabilidad del menor, pero la pena queda sujeta a un tratamiento asistencial que debe llegar hasta los 18 años. Y luego de los 18 años, recién allí, se enviarán los antecedentes al tribunal nuevamente para decirle si le aplicamos o no aplicamos una pena. Esto es lo que sucede. Y de 18 para arriba es plenamente punible. Eso es lo que sucede en la actualidad. Claro, y el régimen penal de la minoridad, la ley 22.78, como les decía el doctor, beneficia a este menor punible, y un tribunal, encontrándolo responsable, si el menor ha tenido una buena evolución en su tratamiento tutelar, puede absolverlo, sí, aunque se compruebe que ha sido el autor del hecho, o aplicarle la pena prevista para el delito en grado de tentativa, reducirla al grado de tentativa. Nunca será la pena culminada en abstracto para el delito que se trate, nunca será segura, siempre va a estar, será sensiblemente inferior. En general, los estudios de los menores, los estudios que nosotros nos brindan, dicen que el menor está recuperado, que en realidad que el menor se ha rehabilitado, que el menor ha realizado una vida, o sea, ha cambiado su vida, etcétera, etcétera, en algunos casos, ¿no? Sí, sí, pero... sí, es variado. Hemos tenido casos de homicidio donde, bueno, el de la novena era un hecho totalmente aislado, un niño, un chico de 15 años, ya quizás un poco harto, cansado de las represalias, del acoso, un día de furia salió a la calle con una navaja, con un cortapluma, y ante la agresión de este otro niño que ya era reiterado, le clavó el cortapluma en la yugular. Y bueno, pero ese menor tuvo unas excelentes tutelares. De todos modos era inimputable porque tenía 15 años, pero tuvo unas excelentes tutelares. Un chico que iba a la escuela, que tenía un excelente comportamiento, nunca había cometido antes un delito, ni tampoco cometió ningún delito posterior al hecho. Estuvo unos días en comisaría y después fue entregado a sus padres. Realmente fue un caso muy particular por el estado de congoja, obviamente, que tenían los padres de la víctima, que no podían creer ni entender por qué este chico había estado tan poco tiempo en comisaría y se había ido a su casa posteriormente, después de haber matado a su hijo. Pero bueno, se les tuvo que explicar que es la legislación la que determina estas medidas. Doctor Reinaga, al ser inimputables y la cantidad de delitos que se están suscitando con los menores, ¿ustedes llevan algún tipo de registros? Porque si bien son inimputables, entonces no quedan los antecedentes. Menores de 15, 14 años, que es recurrente delinquir, se le imponen medidas tutelares, pero son reincidentes, por día por medio, no se los demora, se los llama a los padres, un poco que es una burocracia de papeles que en definitiva siguen delinquiendo. Sí, es difícil. ¿Hay registros de los menores? Los registros son los que cuenta el juzgado, o sea, a los menores no se les computan los antecedentes penales. Claro, porque son por ello, claro, aunque sean punibles también no se les computan los antecedentes. Por ello es que algunos fiscales, cuando son punibles, hacen el fichado y prontuariado del menor, otros no lo hacen. Y a los inimputables, como decís vos, no se los registra en una base de datos, sino que queda el expediente como antecedente en el juzgado. Obviamente que son datos privados que únicamente los manejamos dentro del juzgado. Pero el juzgado puede hacer algo con respecto a usted mismo en los años que hace que está. Sí. Usted ha tratado menores de 9 años, que han empezado a los 9 años, 10, 11, 12 y a los 15 y han cometido un homicidio. Y ahora están allá en Capayán, Claro, entonces usted ha visto la evolución y que son familias completas. Sí, hay casos puntuales en Catamarca. Debe haber 10 casos de menores que a los 12 años empiezan a delinquir
y actualmente tendrán 16, 17 años y siguen delinquiendo. Son casos que lamentablemente a veces no tenemos respuestas porque no hay una contención, un acompañamiento familiar, sino todo lo contrario. Muchas veces padres, a veces inexistentes y otras veces que apañan esta vida que llevan los menores. Pero tenemos casos, son familias que ya vienen con antecedentes de vieja data, con varias generaciones de personas que delinquen, pero en otros casos, cuando existe el acompañamiento de la familia, del padre, de la madre, por más que el menor esté en una situación de vulnerabilidad, por adicción, por falta de escolaridad, si existe este acompañamiento familiar, tenemos buenos resultados y hemos, gracias a Dios, recuperado muchos chicos de la delincuencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya se está durmiendo, doctor. No, tenemos para rato con él. ¿La mayoría de los menores reinciden o no reinciden? Y la mayoría reincide. La mayoría reincide. Sí.